Se paró en el centro de la galería, con el corazón latiendo con fuerza, las manos todavía manchadas de pintura. Una vida de sueños se reducía a una sola frase: tu obra no encaja con nuestro público. No miraron su arte, lo miraron a él, a su piel, y decidieron todo lo que necesitaban saber. Esa noche caminó a casa cargando sus lienzos bajo las frías luces de la calle, cada paso más pesado que el anterior. Pero no sabía que este rechazo, este momento destinado a quebrarlo, encendería algo mucho más grande, un movimiento que sacudiría el mundo del arte hasta sus cimientos. Porque la injusticia puede cerrar una puerta, pero a veces crea una revolución. Antes de continuar, dale like y suscríbete para que más historias como esta lleguen a quienes necesitan escucharlas. Malik había pasado toda su vida persiguiendo colores. De niño, pintaba sobre pedazos de cartón porque su familia no podía pagar lienzos reales. De adolescente, vendía pequeños bocetos en los mercados callejeros solo para comprarse un juego de pinceles de verdad. Cada trazo que hacía surgía de un lugar de verdad, de la historia que cargaba, de las luchas que había presenciado, de la belleza que veía en lugares que otros ignoraban. Para Malik, el arte no era decoración, era supervivencia, era identidad. Cuando llegó a mediados de sus 20 años, su trabajo ya empezaba a llamar la atención. La gente en las redes sociales elogiaba su estilo único, colores audaces, rostros poderosos e historias de resiliencia. Sus amigos lo animaron a acercarse a una de las galerías de arte más respetadas de la ciudad, un lugar conocido por descubrir nuevos talentos. Al principio, Malik dudó. Siempre había sentido el peso no dicho de ser juzgado de manera diferente, pero finalmente reunió el valor. Creía que si algún lugar iba a reconocer el verdadero talento, sería allí. La galería se veía imponente desde afuera. Paredes de vidrio, luces cálidas, un silencio elegante. Malik llegó temprano, vestido con cuidado, sosteniendo su portafolio con la misma delicadeza con la que alguien lleva todo su futuro. Pero en el momento en que entró, sintió que algo cambiaba. La recepcionista lo miró con una mezcla leve de sorpresa y escepticismo, como si no pudiera imaginar que él era el artista que todos admiraban en línea. Cuando finalmente apareció el director de la galería, lo miró a Malik, luego a las pinturas y luego de nuevo a Malik. Y Malik pudo sentir al instante que las paredes se cerraban a su alrededor. Aún así, mantuvo viva la esperanza. Creía que el arte hablaría más fuerte que el prejuicio. Creía que sus años de trabajo, sacrificio y pasión finalmente encontrarían un lugar. Pero no tenía idea de que esta reunión no solo cambiaría su carrera, pondría a prueba su dignidad, su identidad y el mismo significado de la justicia. La reunión comenzó con un silencio que se sentía más pesado de lo que Malik esperaba. El director de la galería hojeaba su portafolio sin un solo gesto de aprobación, ceño fruncido o pregunta. Cada página que pasaba era como un despido lento. Malik trataba de leer su rostro, buscando siquiera una chispa de curiosidad, pero no vio nada más que una neutralidad ensayada, del tipo que oculta una decisión ya tomada. Cuando finalmente el director habló, su voz llevaba el tono de alguien ofreciendo una excusa cortés en lugar de un comentario honesto. Dijo que el arte era interesante, pero que no se alineaba con la visión de la galería. Malik preguntó con suavidad qué parte no encajaba: los temas, los colores, la técnica. El director evitó su mirada, respondiendo con líneas vagas y ensayadas que decían todo sin decir nada. Entonces llegó el momento que Malik nunca olvidaría. El director de la galería, hojeando su portafolio con expresión distante, finalmente levantó la vista y dijo, casi con despreocupación: no creo que este sea el tipo de arte que solemos exhibir, ni el tipo de artista que presentamos. Las palabras golpearon a Malik como un puñetazo. No estaban evaluando su técnica ni su visión, estaban rechazando su misma existencia, su piel, su historia, su voz. En ese instante, Malik comprendió la cruel verdad. La galería no había rechazado su arte, habían rechazado la idea de que alguien como él pudiera pertenecer a sus prestigiosas paredes. No era solo un rechazo, era una borradura. Malik guardó su portafolio lentamente, intentando mantener su expresión serena.
Pero por dentro la vergüenza y la rabia se retorcían en algo punzante. Esto no era solo una oportunidad perdida, era un recordatorio de batallas que creía que la sociedad ya había superado. Afuera, la luz del día se sentía más fría. Caminó a casa con sus lienzos presionados contra el pecho, sintiendo el peso de cada estereotipo con el que había estado luchando desde niño. Esa noche extendió sus pinturas por todo el suelo de su pequeño apartamento. Los colores que antes parecían cobrar vida, ahora parecían llorar con él. Reprodujo la reunión una y otra vez, preguntándose si había imaginado el prejuicio, si estaba exagerando, pero en el fondo sabía la verdad. No era un malentendido, era un patrón, uno que había visto demasiadas veces. Pasaron los días, pero la punzada no desapareció. Sus amigos trataron de consolarlo, recordándole que el rechazo era parte del camino del artista. Malik sabía que tenía dos opciones: dejar que el dolor lo consumiera o convertirlo en algo más fuerte, algo imposible de ignorar. Eligió lo segundo. En lugar de retirarse, tomó su pincel de nuevo, pero esta vez sus trazos eran diferentes, feroces, sin pedir arrepentimientos, llenos de fuego. Pintó la injusticia que sintió. Pintó el sesgo silente detrás de los elegantes escritorios de la galería. Pintó las heridas silentes que cargan los artistas juzgados antes de que su arte siquiera sea visto. Y mientras trabajaba, nació una nueva idea. Una idea que comenzó como una pequeña chispa, pero que crecía cada noche. ¿Qué pasaría si no esperara a que una galería lo aceptara? ¿Qué pasaría si creara un lugar donde nadie fuera juzgado por el color de su piel, el barrio de donde venía o las suposiciones escritas en sus rostros? ¿Qué pasaría si construyera algo que el mundo del arte no pudiera ignorar? El pensamiento lo aterrorizaba. Abrir una galería requería dinero, espacio, contactos, todas cosas que él no tenía. Pero lo que sí tenía era una historia, un propósito y una determinación ardiente más fuerte que ningún rechazo. Malik aún no lo sabía, pero estaba parado al borde del momento que definiría todo su futuro. El momento en que la injusticia dejó de ser un muro y se convirtió en el combustible de su rebelión. Meses después, la galería de Malik finalmente abrió en un pequeño espacio alquilado en el centro de la ciudad. Las paredes eran modestas, la iluminación simple, pero cada rincón irradiaba algo que ninguna galería elegante podría comprar: autenticidad. En la noche de la inauguración, Malik observó cómo un grupo de artistas locales, muchos de ellos rechazados, ignorados o descartados como lo había sido él, colocaban sus obras. Cada pintura, escultura y fotografía contaba una historia de lucha, identidad y resiliencia. El ambiente estaba eléctrico, una silente rebeldía vibraba por la galería como un latido vivo. Malik comprendió que esta no era solo su victoria, también era la de ellos. Los primeros visitantes eran escépticos, habían pasado frente a innumerables galerías con la suposición tácita de que el verdadero talento venía empaquetado con prestigio y blancura. Pero al recorrer la galería de Malik, algo cambió. Se detuvieron, miraron fijamente, se acercaron. El arte exigía ser visto. Piezas que en otros lugares habrían sido ignoradas, ahora eran imposibles de descartar. La noticia se regó rápidamente, impulsada por publicaciones en redes sociales de quienes asistieron. Fotos, clips cortos e historias se volvieron virales. La gente no solo estaba viendo arte, estaba vistegando un movimiento. Entonces llegó el momento que probó todo lo que Malik había temido y esperado en igual medida. Una crítica de una de las revistas de arte más influyentes de la ciudad entró en la galería. Su expresión era imposible de leer mientras recorría de una obra a otra, deteniéndose solo brevemente antes de tomar notas. Malik retuvo la respiración. Cuando finalmente se acercó a él, no habló de su piel, su origen o el tamaño de la galería. Habló del arte, la emoción cruda, el valor y la innegable habilidad. Su reseña, publicada días después, llamó a la galería un espacio transformador, desafiando las suposiciones del mundo del arte y abriendo puertas a voces que durante mucho tiempo habían sido silenciadas. Fue más que un elogio, fue una validación. Malik había tomado el rechazo destinado a definirlo y lo convirtió en una revolución.
Su galería se convirtió en un faro para artistas que habían sido ignorados simplemente porque el mundo decidió que su identidad importaba más que su talento. Observaba cómo se lanzaban carreras, cómo las oportunidades se multiplicaban y cómo la gente empezaba a cuestionar sus propios prejuicios. Esa noche, Malik se paró en el centro de su galería, rodeado de lienzos que antes cargaban su dolor y rabia. Ahora llevaban esperanza, poder y cambio. En los meses y años que siguieron, la galería de Malik se convirtió en algo más que un espacio para el arte. Se convirtió en un símbolo de justicia, resiliencia y posibilidad. Artistas que habían sido rechazados por innumerables galerías, silenciados por el prejuicio o dudados por el color de su piel, ahora encontraron un hogar. Cada nueva exhibición contaba una historia no solo de talento, sino de supervivencia, valentía y determinación. La visión de Malik se transformó en una plataforma donde voces largamente